Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Os doy la bienvenida una vez más a una sesión virtual de la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía, de RedPal. Y bueno, en esta ocasión es la última sesión que vamos a tener en el año 2025. Y la cerramos yo creo que con un broche de oro, con un tema precioso, súper interesante, eh, que queremos aprovechar bueno, pues para agradecer y dar la enhorabuena a los tres ponentes por la iniciativa, por su iniciativa trabajando en este tema. Aparte de agradecerles que nos lo quieran contar y que además no puede ser una sesión pues, más, bueno, más apropiada, ¿no? Para esta época, ¿no? Para estos días en los que, bueno, en los que mucha gente nos acordamos de otras personas, de personas que están en situaciones diferentes a la nuestra, ¿no? Y nos parecía también como un broche de oro para cerrar el año. Bueno, pues sin más, el tema de la sesión de hoy es Paliativos Andaluces por el Mundo. Lo hemos querido llamar así para hacer un guiño a ese programa, ¿no? Pero bueno, la temática es cooperación internacional, cooperación en salud en el ámbito internacional y en concreto cooperación en salud en relación con cuidados paliativos. Contamos con, como os decía, tres docentes que son bueno, tres profesionales sanitarios de nuestro sistema sanitario público andaluz, tres paliativistas que en un momento dado pues, bueno, se interesan por esta temática bueno, y empiezan a trabajar en proyectos de cooperación, nos lo van a contar y de hecho ellos no sé cómo se diría exactamente, porque entiendo que no es como que habéis abierto una sección de la ONG Paliativos Sin Fronteras en Andalucía, pero bueno, sí viene a ser algo así, ¿no? Ahora nos lo contáis. Pero bueno, que ellos están colaborando con esta ONG desde Andalucía y les hemos invitado para que nos cuenten qué están haciendo, qué resultados están teniendo, cómo podemos colaborar con sus iniciativas bueno, o cómo podemos acercarnos a este tema en general, ¿no? Yo quiero agradeceros muchísimo que hayáis aceptado nuestra invitación y todo lo que nos vais a contar y a compartir. Voy a presentarles. Voy a mirar la chuleta para eso, para decirlo todo bien. Bueno, por este orden van a intervenir Fernando Carmona Espinazo, que es médico internista en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Universitario Puerta del Mar en Cádiz y, bueno, además es médico cooperante, como os estaba diciendo, y vocal de la Junta Directiva de Paliativos Sin Fronteras. A continuación intervendrá José María Ruiz Tudela, que es responsable de cuidados paliativos pediátricos en el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera. Es médico cooperante de la ONG Médicos con Iberoamérica, Ibermed y también en Paliativos Sin Fronteras. Y Víctor Rivas Jiménez, que es médico internista de cuidados paliativos, responsable de la unidad de cuidados paliativos del Hospital de Jerez de la Frontera, médico cooperante e integrante también de Paliativos Sin Fronteras, como os decía antes. Bueno, yo no sé si os he presentado bien, si he presentado bien la sesión, si me he liado con lo de la ONG, pero en realidad estamos aquí para que vosotros seáis quienes nos lo contéis y quienes nos lo presentéis, así que nada, yo deseando escucharos y sin más, pues os cedo la palabra. Muchas gracias. Ya no está María. Gracias. Muy bien, pues sí, comienzo entonces yo, María, y sí, sí, nos has presentado estupendamente, no hay ningún problema, todo acertado, y lógicamente agradeceros a Respal, a ti, la posibilidad de estar aquí con vosotros, agradecer al Colegio Oficial de Médicos de Cádiz el habernos permitido también el que estemos los tres aquí juntos nos ha dado las instalaciones, los medios, para poder compartir con vosotros. Y como decía, además, es verdad, una fecha muy, muy bonita, ¿no? De hablar de compartir y de solidaridad con otros, porque bueno, en esta fecha navideña pues sabemos, ¿no? Que es algo que siempre está a flor de piel. Entonces, voy a comenzar yo por aquello de hablar un poco de lo que es nuestra ONG, qué fundamento tiene, el por qué se crea, que es Paliativos Sin Fronteras. Nosotros siempre decimos que, que nos gusta ponerla mucho en valor porque seguramente conocemos muchas ONG en el ámbito sanitario a nivel mundial, pero creo que no nos equivocamos si decimos que en el ámbito de los cuidados paliativos esto no es tan así. Bueno, yo diría que incluso básicamente que se dedique exclusivamente a cuidados paliativos es esta nuestra, ¿no? Y entonces tenemos que sentirnos, creo que, orgullosos de que
en España tengamos una ONG dedicada a cuidados paliativos en el ámbito de cooperación internacional. Bueno, y un poquito más, como pongo ahí en ese subtítulo, que también comentaré algo, que tengamos aquí en Andalucía pues una delegación, porque, hombre, es algo que también para resaltar, ¿no? Decir muy por encima que nuestra ONG Paliativos Sin Fronteras se inicia en el año 2009 en San Sebastián, nace a raíz de la Sociedad Vasca de Cuidados Paliativos. A partir de ahí hacen un inicio común, pero luego posteriormente, a través de nuestro presidente, que es Wilson Astudillo, que seguramente muchos bueno, lo conoceréis o sonará, él ya toma la rienda de Paliativos Sin Fronteras y bueno, le da mucho mayor impulso, ¿no? Como tal, como ONG, bueno, pues tenemos esto fundamentalmente, ayudar a aliviar el sufrimiento de enfermos crónicos y en situación de enfermedad terminal, mejorar la calidad de vida de enfermo y familia, promover, por supuesto, los cuidados paliativos y el alivio del dolor como un derecho humano fundamental y promover la cooperación en paliativo como una forma de solidaridad. La palabra solidaridad y educación veréis que ahora va a salir en múltiples ocasiones. No vamos a ampliar mucho, vamos, ni vamos a comentar que hablamos de fase crónica y terminal en cuidados paliativos, porque todos los que estamos aquí, con todas las sesiones que hemos tenido, pues evidentemente conocemos perfectamente lo que son los cuidados paliativos y a qué nos dedicamos en general, los paliativistas. Pero sí, como os decía, dos términos, dos palabras que consideramos fundamentales y que consideramos como base en el movimiento paliativo. Además, muchas veces entendemos esto de la cooperación, esto de la solidaridad como algo, bueno, pues en otros países de escasos recursos, pero bueno, queremos incidir también en que esa solidaridad, esa cooperación se puede hacer a nivel local. Muchas personas en nuestro entorno también necesitan este espíritu de cooperación que los paliativistas tenemos, que creo que va en nuestro ADN, ¿no? Como paliativistas. Pues efectivamente, solidaridad como un proceso activo que lo que tiende es siempre ayudar al otro. Para las personas solidarias, el otro es una persona que nos involucra, que nos influye en nuestra vida, porque como decía Romano Guardini, el final de la vida sigue siendo vida. Y la educación, porque sabemos que es el principal instrumento de cambio para mejorar la calidad de vida de las personas en general y, por supuesto, también de los enfermos, ¿no? Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Decía la importancia de la palabra solidaridad. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, nos dice que solidaridad es adhesión, circunstancial a la causa o empresa de otros, o la condición de ser solidario. Si nos vamos a qué significa ser solidario, pues ya no, adherido o asociado a la causa, empresa o opinión de alguien. Somos personas que tendemos a colaborar, a cooperar hacia otra persona, ¿no? Por tanto, la solidaridad es una actitud de vida. Yo creo que todos los que estamos en este momento, este encuentro reunidos, somos personas que pretendemos mejorar la vida del prójimo, que pretendemos aliviar el sufrimiento, dar sentido a esos momentos en que parecen que no tienen sentido, por supuesto, apoyar en desastres, crisis humanitarias en situaciones aún más graves. Somos personas solidarias porque nos conmovemos entre los demás y que procuramos con esta actitud solidaria disminuir diferencias sociales por diferentes motivos. Por tanto, el buen solidario, la persona solidaria, la persona que está pendiente de los demás, está atento a esas necesidades, el otro no es invisible para él, no pasa de largo ante el sufrimiento, se acerca, le toca, le escucha, le habla, se hace cercano también físicamente, no solamente con la palabra. Somos personas de ideas, de conceptos, por supuesto que los tenemos, pero que también de acción, que comparte lo que tiene con el otro de igual a igual, en ningún momento nos sentimos superiores, que ayuda desde sus posibilidades a salir y mitigar y dar sentido al dolor, se preocupa no solo del momento presente, no solo del momento en el que colabora o coopera, sino también pensando en el futuro, que esa acción solidaria abre expectativas de vida y que tiene muy presente las palabras acoger, proteger, promover e integrar. En Paliativos Sin Fronteras, por lo tanto, tenemos muy claro que procuramos promover esa solidaridad en el ámbito de los cuidados paliativos. Muy relacionado con lo que es los cuidados paliativos, con el sufrimiento, perdón, con el dolor total que conocemos todos, con términos muy que son nuestros, tenemos, seguro que lo conocéis también, el de sufrimiento grave relacionado con la enfermedad o con la salud. Sabéis que es un concepto que la OMS está hablando mucho de él y en el que los paliativistas tenemos una gran labor y función, porque
los cuidados paliativos, como pongo al final, independientemente de las cifras que veis, pretendemos aliviar o reducir ese sufrimiento grave relacionado por la enfermedad. Este sufrimiento grave relacionado con la enfermedad, con la salud, fijaos en el estudio de Lancet, cómo parece que crece, pero de una forma más o menos moderada en los países de recursos, de altos recursos o medianos altos recursos, pero en aquellos países con bajos recursos o muy pobres recursos, fijaos cómo de forma exponencial se presupone que va a ir subiendo en los próximos años, ¿no? Por tanto, existe una desigualdad también en países con bajos recursos económicos en cuanto a la atención a este sufrimiento grave relacionado con la enfermedad. En definitiva, la atención en los cuidados paliativos. Conocéis todos el informe El Atlas, sacado hace muy poquito, ¿no? Que por diferentes zonas a nivel mundial, el Atlas bueno, este es el de Europa, ¿no? El mapa que os traigo aquí, por lo que decía antes. Pensamos muchas veces en países de bajos recursos, pero dentro de incluso de nuestra misma Europa, de nuestro mismo país, España, incluso en nuestra zona, hay zonas en las que existe mayor dificultad a acceder a recursos relacionados con cuidados paliativos, ¿eh? El ELATA lo tenéis, por supuesto, bueno, en Internet fácilmente y ahí no vamos a entrar en explicar cada uno de los datos, ¿no? En definitiva, desde Paliativos Sin Fronteras, perdón, creemos que los cuidados paliativos y su atención debe ser un derecho humano esencial para todos, tanto a nivel local como a nivel internacional. Porque nosotros, como sembradores de solidaridad, somos personas solidarias, en el ámbito de los cuidados paliativos, nos adherimos, recordando la definición, al objetivo común de aliviar o mitigar el sufrimiento relacionado con la salud en todas las dimensiones de la persona, física, psicoemocional, sociofamiliar y espiritual. Más aún, a ese sufrimiento que sabemos que siempre puede quedar, procuraremos darle un sentido. Pues bien, hay tres términos clave en nuestra actuación como Paliativos Sin Fronteras. Son cooperar, coordinar y compartir. De estos tres, permitidme que fundamentalmente me quede con el de compartir, porque la experiencia nos dice finalmente eso. De lo que se trata en esta colaboración en cuidados paliativos, desde Paliativos Sin Fronteras, es compartir de igual a igual, como decía previamente. Realmente después uno va descubriendo cómo cuando pretende, bueno, pues a lo mejor va con la idea de dar, 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 pues termina, como todos sabemos, recibiendo mucho más de aquello que pretendía dar, ¿no? Por tanto, esto es una relación de compartir de igual a igual. En cuanto a acciones realizadas en estos 15 años desde nuestra ONG, pues mm, quizás son diferentes bloques los que podríamos destacar, ¿no? Por un lado, actividades relacionadas con la docencia. Os reseñamos algunas de ellas en cuanto a cursos realizados, pues veis, ¿no? Diferentes países, Camerún, Bolivia, Nigeria, jornadas. Hemos ayudado a realizar guías en determinados también países en vía de desarrollo, publicación de revistas que están, después veremos en nuestra página web. Y tenemos una serie de cursos, aquí tenemos los tres últimos y que actualmente estamos ofreciendo con mayor asiduidad, que son, por un lado, el curso de cuidados paliativos pediátricos, en el que estamos ya por la 7ª edición, el curso de voluntariado paliativo, que estamos por la 4ª, y este último, el del valor de los cuidados, que estamos por la 5ª edición, que a día de hoy, en esta semana, hemos concluido. Hemos concluido esta 5ª edición de este curso, el valor de los cuidados. Todos estos son cursos que se ofrecen vía online. Por tanto, bueno, como imagináis, pues tenemos inscritos de todos los países. Otras acciones ya quizás en el ámbito de lo que es más en acción como tal, ¿no? Pues hemos apoyado la creación de un equipo paliativo en Camerún, al igual en Bicop y en Yaoundé, en la República Dominicana, en Marruecos. Hemos apoyado también acción de congresos de cuidados paliativos en países de Hispanoamérica y África. Hemos colaborado en la realización de este documental Más allá de la colina y la selva, en el que se aporta una visión de cómo es el final de vida en Camerún, por algunas de las cooperantes que teníamos Paliativos Sin Fronteras allí en Camerún. Lo podéis ver en la dirección que veis ahí indicado. Y me gustaría también reseñaros pues, bueno, dos acciones también que consideramos muy importantes y que creo que son bueno, pues necesarias que comparta con vosotros, compartamos.
Por un lado, cuando es ayuda para pasantías. Pasantías no dejan de ser, bueno, pues rotaciones que realizan profesionales de países de África, de Sudamérica fundamentalmente, a nuestro país en determinadas unidades de cuidados paliativos y de, bueno, de oncología y de tratamiento del dolor. A través de, como os pongo, como os ponemos ahí, la red de hospitales solidarios. En España tenemos una serie de hospitales, bueno, entre ellos, por ejemplo, aquí en Cádiz tenemos el Puerta del Mar, que se ofrecen a acoger a estos profesionales para que vengan por aquí. La última, sin ir más lejos, ha estado en el mes de mayo, si no recuerdo mal, Dacín, una compañera médico de Perú, especialista en anestesiología, que ha estado rotando aquí en cuidados paliativos y dolor. Y no se ve por la foto que tenemos abajo con una de nuestras cooperantes en África, pues el envío también, esta fundación de cooperantes a países que requerían de nuestra presencia en el ámbito de los cuidados paliativos y del que ahora vamos a seguir hablando, ¿no? No importa, pero bueno, que nos quedemos con eso. Pasantías, compañeros médicos fundamentalmente, también enfermeros que vienen a nuestro país a rotar y a formarse, y cooperantes, nosotros, médicos, enfermeros, trabajadores sociales, que vamos a esos países a cooperar. Y también destacar que desde nuestra ONG tenemos un teléfono paliativo para apoyo y atención de familias, para apoyo también comparten con nosotros esta labor voluntariado y apoyo, como decía, en el duelo. He comentado antes también que numerosas publicaciones, una de ellas os ponía ahí esta de cómo afrontar un proceso de duelo. Son pequeños cuadernillos que procuramos sacar de forma, bueno, frecuente, no extremadamente extensos, pero sí cuadernillos con bueno, formativamente muy adecuados y que sean fáciles de utilizar para todos. Comentaba la importancia, disculpad que se hayan aquí superpuesto algunas de las frases de los textos, la importancia que le damos a los cuidados paliativos pediátricos también desde Paliativos Sin Fronteras. Tenemos cursos, tenemos libros editados y bueno, luego comentará también Tude algunos aspectos relacionados con los cuidados paliativos pediátricos desde la ONG Ibermed y desde Paliativos Sin Fronteras. Nuestra página web indico ahí, muy fácil, para todo aquel que quiera, paliativosinfronteras.org, donde tenéis información, más publicaciones de la que hemos hecho ya alguna alusión. Esa que veis ahí en el centro, Los valores del cuidado, es un libro quizá un poco más extenso, que es lo que fundamenta y es la base del curso del que os he hablado online, El valor de los cuidados. También las notas paliativas, todos los años sacamos una revista que quiere ser una revista fundamentalmente divulgativa. No es tanto una revista como estamos acostumbrados, quizás, que lo que buscamos es un impacto científico, por supuesto que con seriedad, ¿no? Pero no tanto buscamos un impacto científico como un espacio de divulgación en el que todo aquel que desee contar su experiencia en el ámbito de los cuidados paliativos lo pueda hacer. De forma que compañeros de Ecuador, de Perú, de Nigeria, de Marruecos, de España, a través de su experiencia en cada uno de estos lugares, pues podamos compartir y una vez al año lo sacamos. Tenemos aquí algunos ejemplares, bueno, para también entregarlo aquí en el Colegio de Médicos del 2025 y ya estamos elaborando, perdón, 2024 y ya estamos elaborando el de 2025. Bien, otras publicaciones que hemos ido sacando, otros cursos que ya he hecho referencia, convenios, bueno, pues veis, ¿no? Como ejemplo, los que tenemos realizados hasta la fecha en estos 15 años con numerosas entidades, convenios de colaboración, representaciones tenemos también en diferentes países, veis, ¿no? Desde Argentina, Brasil, Camerún, bueno, Marruecos, México, Panamá, representantes de Paliativos Sin Fronteras trabajando en esos países. Y, como decía, desde marzo de 2025, pues resulta, estas tres compañeros que tenéis hoy aquí, tenéis pues que nos gusta meternos en muchos charcos, pues aquí nos hemos ido involucrando cada vez más en Paliativos Sin Fronteras, entonces conseguimos tener oficialmente nuestra delegación en Andalucía de Paliativos Sin Fronteras. Veis que también estábamos ahí en la carrera contra el cáncer. Ya os digo que cada vez que podemos meternos en algo que, bueno, nos distraiga un poco, parece que tenemos tendencia a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente con el apoyo de otros, ¿no? De más personas que también, por supuesto, nos ayudan,
pues hemos iniciado esta aventura de tener esta delegación de Paliativos Sin Fronteras en Andalucía, concretamente aquí en Cádiz, en la que pretendemos, pues, por supuesto, nos adherimos a todas las acciones que realiza Paliativos Sin Fronteras a nivel general. Nos encargamos de coordinar desde aquí algunos de los cursos de los que os he hablado dentro de la ONG. Hemos participado como ponente, pues la verdad que en muchas jornadas y congresos, esto es un privilegio, la verdad. Cada vez que tenemos que oportunidad, tanto in situ, de forma presencial, como a nivel online, perdón, estar en contacto con compañeros de otros países, pues la verdad es que una amplitud de mira y de lo que son los cuidados paliativos, que como decía, es un privilegio. Hemos tenido reuniones con otras entidades de cooperación internacional. Hemos conseguido también tener un convenio de colaboración con la Escuela de Salud Infomorum de Enfermería aquí en Cádiz. Por supuesto, esta colaboración que tenemos con el Colegio Oficial de Médicos. Hemos podido dar alguna clase también en la Facultad de Medicina sobre cooperación internacional y cuidados paliativos. Y bueno, algo de lo que ahora va a hablarnos Víctor y de lo que estamos muy, muy orgullosos y bueno, enormemente felices, es de que formamos parte del equipo de cooperación que estuvo en Ecuador hace un añito, el año pasado, en 2024, que ahora vamos a ver suficientes imágenes, y bueno, que estamos ya pues intentando ir programando algún proyecto futuro, si Dios quiere, para el año que viene, concretamente en Guatemala, quizás. Estamos ahí ya en ello. Os va a hablar Víctor muy detenidamente, ahora, muy tranquilamente, sobre este proyecto tan bonito que tuvimos el año pasado en la Fundación allí Causai de Ecuador. Y por mi parte se acabó. Aquí están algunos de los datos que por si queréis ponernos en contacto con nosotros. Imagino que también tenéis móviles, correos personales. Y como decía, creemos que ese concepto de solidaridad es muy adecuado y va mucho con nosotros, con los paliativistas, y una solidaridad que no implica exclusivamente pensar en países lejanos, sino como decía Edith Stein, pues es verdad que nuestro prójimo es todo aquel que tenemos ante nosotros y que tiene necesidad de nosotros. Por tanto, creo que un objetivo en cuidados paliativos es que seamos solidarios con todo aquel que nos rodea y con todo aquel con el que podemos tener una relación estrecha y acompañar en el cuidado. Os paso a continuación a nuestro amigo Trumer. Mira para acá. Muy bien. Entonces, sí, verdad. Ciertamente, me dice Víctor efectivamente que las preguntas yo creo que ya al final las podemos hacer todos, ¿no? En conjunto porque podemos compartirla entre todos mejor. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí escuchando, porque realmente el que a esta hora se conecta es porque le interesa mucho tanto la cooperación como los cuidados paliativos. Agradecer a la Escuela Andaluza de Salud Pública dedicar un espacio en la Red PAL y dar la oportunidad de poder hablar sobre cuidados paliativos pediátricos en países de pocos recursos, que es de lo que yo os voy a hablar. Yo trabajo, como dijo María antes, en el Hospital de Jerez de la Frontera. Llevo 20, casi 30 años en urgencias pediátricas y bueno, hace 3 4 años vi fallecer a 2 3 niños en poquito tiempo, niños de paliativo que a veces no estamos preparados para saber decir adiós a personas que no hay que retener más, y bueno, todo eso me hizo remover esas inquietudes sobre cuidados paliativos que yo tenía desde que estaba en mi época de residente. Y bueno, me formé en paliativos pediátricos y propuse en el servicio de pediatría la posibilidad de dedicarme a ello, porque en la provincia de Cádiz entera solo había una pediatra haciendo paliativos. Y bueno, ahí me he ido metiendo en esto y bueno, desde hace unos 20 años pues voy a Centroamérica con una ONG que se llama Médicos con Iberoamérica, Ibermed, y haciendo proyectos de desarrollo, proyectos de salud también, de desnutrición infantil. Y ahora que estoy dedicando parte de mi vida y de mi profesión a los cuidados paliativos, pues he unido un poco mi vocación por la cooperación con mi vocación por los paliativos. Y estamos, de esta manera llego a Paliativos Sin Fronteras y bueno, por lo que estamos aquí los tres hablando sobre esto y por lo que quiero compartir, porque cuanto más seamos, pues más podemos hacer en el mundo, que ahora os iré mostrando un poco cuál es la situación, ¿no?
Y a modo de reflexión personal, yo en los contextos donde nos movemos en cooperación, o en los que yo me he movido, que tampoco me he movido mucho porque casi todo lo ha sido en Guatemala, pues tengo como la sensación que en estos lugares hay como más conciencia de lo que es la muerte, ¿no? Vive uno más el día a día con esa realidad bueno, que es así, no sé si por las condiciones de vida, no sé si por la violencia, por la inseguridad vial y eh, por la alta mortalidad infantil. Entonces se vive ese día a día más consciente de lo que es el irse. Y aquí tengo yo la sensación como que vivimos un poquito de espalda a la muerte, ¿no? Como que no nos damos mucha cuenta de que nos vamos a morir, que tampoco hace falta estar siempre pensando que eso va a pasar, ¿no? Pero que bueno, que a veces, pues no sé, uno con eso que mira las estadísticas, que nos vamos a morir con 80 y tantos años, que parece que nunca van a llegar, y que hay gente que mueren con más de 100 años, ¿no? O por la pedazo de sanidad que tenemos, o por todo lo que tenemos, pues uno no piensa que realmente todos los días mueren miles de personas y tampoco somos muy conscientes en que muchas de esas miles de personas son niños, son niños. Entonces, bueno, eso como que todavía lo pensamos menos, ¿no? Y todavía pensamos menos que de esos miles de niños que mueren cada día, muchos mal mueren. Y al decir mal mueren, quiero decir que son niños que mueren con dolor, que mueren sufriendo, que mueren solos, precisamente por eso, por esa falta de acceso a una sanidad o a mucho de la suerte que tenemos de recursos que tenemos en la zona donde hemos tenido el privilegio de nacer, ¿no? Precisamente de esa atención a la muerte en niños sin dolores de lo que se encargan los cuidados paliativos pediátricos, bueno, que no es más que la atención activa, la definición de paliativos pediátricos eso es la atención activa a las necesidades de niños con enfermedades incurables, enfermedades que limitan la vida y bueno, no solo necesidades físicas, sino también necesidades espirituales, psicológicas y sociales, ¿no? Ese es lo que es el concepto de paliativos pediátricos y eso es lo que debemos de hacer aquí y hacer en otros lugares donde no tienen el mismo nivel de atención. Este mapa es un mapa que realiza periódicamente la Red Internacional de Cuidados Paliativos Pediátricos, que es una institución mundial de mucho prestigio, donde participan hospitales de muchos países del mundo. Y bueno, este punto es a final del año 23, donde se analiza la situación de los paliativos pediátricos. Se hizo un estudio transversal que se repartió a 167 países de los 197 que están reconocidos y bueno, casi el 80% de ellos pues no tienen nada de cuidados paliativos pediátricos. Estamos siempre hablando de pediátricos. Lo que veis en blanco son países en los que no hay nada de atención, serían nivel 1 y los que están en verde muy oscuro serían los que sí tienen nivel 5 que se considerarían países que tienen integrado totalmente los cuidados paliativos pediátricos en su sistema de salud, donde hay investigación, donde hay formación, donde hay especialidades reconocidas, que son solo 11. 11 donde están Francia, Alemania, Reino Unido, Australia, Estados Unidos, y bueno, 11 de los 197. Y ya luego en esa franja de colores verdes, pues estamos nosotros y están otros muchos países del mundo. Nos quejamos de lo que tenemos, pero mirando para atrás vemos que hay 83 países que no tienen nada de atención paliativa. Se estima que hay unos 21 millones de niños que necesitan cuidados paliativos, a los cuales solo se atiende entre un 5 o un 10%. En cooperación internacional, generalmente nuestro trabajo está encarrilado en trabajar por los derechos humanos, igual que trabajamos por los derechos al agua potable, derecho a la vivienda, derecho a la educación. Bueno, pues dentro de todos estos derechos humanos por los que trabajamos en cooperación internacional, pues está también ese derecho a una muerte digna, ¿no? Y a una muerte digna infantil. Y a eso es a lo que queremos un poco sensibilizar a lo que está ahí detrás de
de la pantalla, ¿no? Para que el que tenga esa inquietud de ofreceros, ¿no? De que hay organizaciones que se dedican a esto y hay proyectos para ello, y los que tengáis experiencia en cooperación aquí en España, pues sería muy fácil de poder colaborar para poder de otras maneras, ¿no? Yo donde más experiencia tengo, os voy a hacer un pequeño recorrido en algunos lugares que conozco algo, pero bueno, donde más experiencia tengo es en Centroamérica, sobre todo en Guatemala. Y bueno, ahora recientemente he estado también en Honduras. Me he estado alojando en la casa del único pediatra que hace paliativos pediátricos en el país. Son 10 millones de habitantes, solo hay un pediatrista pediátrico. Y bueno, tanto en Guatemala como en Honduras la situación es muy, muy parecida. Ahí hay una atención decente o bastante decente en lo que es la capital. Tanto en Tegucigalpa como en Ciudad de Guatemala, pues hay centros públicos y centros concertados donde se da una cobertura suficiente en temas de, sobre todo, principalmente a problemas de oncología infantil. Niños con problemas crónicos y complejidad, eso menos, y el problema es que en el resto del país no hay nada. No hay ningún hospital no, ni público ni privado, ni hay ni centros de salud, ni hay personal con formación para dar una atención en paliativos pediátricos. Temas que a mí, por ejemplo, me impactaban un poco, ahora no hablando con las personas que se dedican a esto, es, por ejemplo, que muchas de las familias que iban hasta la capital, ¿no? Para recibir un tratamiento para su hijo con algún cáncer infantil, pues que no tienen dinero para esos desplazamientos, ¿no? Desde un departamento, una aldea, una comunidad, casi les llega justo para lo que es la alimentación, pues una adversidad como una enfermedad de este tipo, pues no pueden hacer ese seguimiento. Entonces, bueno, se quedan en sus lugares de origen y, bueno, se les prepara unos pequeños kits, si el niño sangra tal, si el niño tiene dolor tal, pero no hay un seguimiento importante. Y se encontraba con el drama de que muchas familias no tenían ni siquiera dinero para pagar el entierro o el ataúd de sus hijos. Y muchas familias preferían no ir a la capital porque sabían que si morían el niño en el hospital, pues luego no tienen dinero e incluso se endeudaban para llevar de nuevo el cuerpo a la aldea de donde venían, ¿no? Entonces son situaciones que uno desde aquí, pues bueno, te puede encontrar cosas, pero no es parecido, ni de lejos, ¿no? De esa situación social y económica y de realidad de déficit de salud que hay en estos lugares, ¿no? Luego, así tampoco me quiero enrollar mucho, bueno, en Honduras, bueno, pues solo había en el hospital una resonancia para muchísima población, que tenías que esperar para un diagnóstico varios meses, que luego solo había un patólogo que era el que analizaba la muestra que sí, de los pocos cirujanos que habían, que después no tenían insumos para analizar esa pieza, y por lo tanto, después de todo ese jaleo, no se llegaba a un diagnóstico y tú tratabas por descarte de otras posibilidades. Entonces, bueno, otro tipo de salud, ¿no? Esto es un mini vídeo no, un mini audio de una enfermera amiga saharaui para contarme la situación de los cuidados paliativos pediátricos en el Sahara. Espero que el audio se escuche. Hola, buenos días, Todela. Todela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? He ido al hospital y he encontrado muchos médicos pediatras y médicos generales y especialistas y hablé de lo que pedías, enfermedades paliativas. Pues me han dicho que este tipo de enfermedad no tiene ningún control aquí porque no tienen el especialista o el médico encargado de cuidar ese tipo de gente. ¿Por qué? Porque no hay medios para cuidar esta gente. ¿Qué hacen? Hay un centro en Argelia que llevan la gente con enfermedades, con dolores para allá y le dan para el dolor. Pero siempre tienen problemas para localizar la vena y mucho más. Y los que están aquí en casa, si tienen dolor, le dan antiinflamatorio analgésico y si no hay dolor, están en casa hasta que se mueran. Lamentablemente, y a ellos les interesa un especialista en este asunto
que venga aquí y que monta algo para cuidar a esta gente. Bueno, es el testimonio de ella. Yo no conozco los campamentos saharauis, pero bueno, le pregunté que me informara de la situación y bueno, uno de los ejemplos de los 83 países que os comento donde no hay atención paliativa. Allí, bueno, pues el que tiene dinero pues puede ir a Argelia a que lo traten y si no, pues se toma sus pastillas para el dolor y te mueres en tu casa con lo que te tocan. Luego, en el Congo, en Camerún, conozco a Ana Gutiérrez, que es una médico y monja de Paliativos Sin Fronteras, que bueno, ella pues, fue la que introdujo la morfina allí, que, bueno, que es otra de las realidades tristes, que es que en muchos países ni siquiera tienen acceso a mórfico. Y en Guatemala, Honduras, por ejemplo, no hay acceso a la morfina oral. Entonces, bueno, el imaginarte tú, muchos de los pacientes que nosotros tratamos sin morfina, pues es bastante duro, ¿no? O enfermedades, esto por ejemplo, que es un linfoma de Burkitt, que con un tratamiento de quimio tiene una tasa de curación y estabilización bastante alta, pero bueno, en muchos países donde no hay acceso, pues al final esa enfermedad te lo lleva y si no tienes unos cuidados paliativos decentes, el sufrimiento, pues os podéis imaginar, ¿no? En ese grupo está Ana Gutiérrez también, y bueno, de las labores más importantes que hace Paliativos Sin Fronteras es el tema de la formación. Y a mí lo que me enganchó en colaborar con la organización es la importancia de formar, ¿no? Y teniendo los medios que tenemos, el formar a distancia es bastante viable y bueno, allí ella sí lo hace de manera presencial en unas escuelas de enfermería, pero desde aquí se puede hacer muchísimo bien haciendo formación y ofreciendo estancias y becas en hospitales nuestros para que luego pueda aplicarse allí en los lugares de origen. Y luego, pues otras situaciones que a veces, pues, como os decía, de que no se nos pasa por la cabeza, pues son los temas de los cuidados paliativos perinatales, que sabe que está muy en auge ahora aquí en España, pero en otros lugares, principalmente por la cultura, aparte de los recursos y demás, te encuentras situaciones muy inimaginables, ¿no? Por ejemplo, hay países africanos en los que la muerte de un niño antes del nacimiento o que un niño nazca en los primeros días de vida, que muera en los primeros días de vida, eso en muchos lugares está muy relacionado con temas de malos espíritus, de brujería y a veces eso hace que echen a la mujer de su comunidad, de su tribu, y bueno, y muchas de ellas pues mueren por este motivo, ¿no? Temas también que a veces no tenemos tan en mente, bueno, qué pasa con todos esos niños que están recibiendo tratamiento paliativo, tratamiento quimioterápico en lugares que entran en conflicto, que tenemos en la cabeza a lo mejor Gaza, que es que está como más así, pero bueno, está Ucrania y cualquier de los muchos países que están ahora mismo en guerra, pues bueno, pues todas estas criaturas que reciban tratamiento pues sin hospitales, sin centros hospitalarios, sin médicos, sin medicación, pues imaginar el sufrimiento, ¿no? Y ahora pues muy de pasada, hacer así un poco en el punto que estamos nosotros aquí en España, en Andalucía, y hacia dónde vamos. Esto es el San Juan de Dios, que no sé si alguno de los que estáis conectados está allí cerca o no, pero bueno, esto para los que trabajamos por aquí abajo lo ponemos como si estuviéramos poniendo la Sagrada Familia, ¿no? Lo ponemos allí. Yo cuando estuve por allí, pues yo estuve haciendo fotos, estas fotos de porque, bueno, comparándola con lo que tenemos por aquí, pues es muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, un poco hacia dónde vamos, ¿no? Esas consultas de bien equipadas, esos hospitales de día, esas salas de espera llenas de juegos, ¿no? Solo dedicado a lo que es los paliativos pediátricos, pues es una suerte enorme. El tener los hospices, por ejemplo, este de Casa Sofía, que bueno, los que no lo conocéis, bueno, pues es un hospice que en otros países sí está muy desarrollado y bueno, ahí se ofrece la posibilidad de ingreso a la familia, no solo al niño enfermo, sino al niño con sus padres, hermanos, como lugar de respiro o como atención paliativa. Y bueno, os pongo
otros centros que se están construyendo. En Madrid está ahora uno enorme, financiado por Amancio Ortega, que también va a dar una cobertura enorme. Y bueno, ya con este mini vídeo de 1 minuto y pico de Ricardo Martino, que es un referente nacional e internacional en partidos pediátricos, un poco justificando este tipo de centro de atención que tenemos que tener y hacia dónde tenemos que ir. Y lo que ella hace como a modo de reflexión para que veáis de dónde venimos, de cómo empecé la charla, ¿no? De estos países donde mueren en cabañas, donde no hay atención, donde no tienen para ir a los hospitales. Y bueno, aquí nosotros luchamos porque mejore donde estamos, pero estamos aquí hablando a vosotros de todo esto porque queremos que en otros lugares pues haya electricidad para que poder poner respiradores y porque tengan agua potable y porque tengan médicos formados y bueno, solamente escuchar lo que dice Ricardo y ya con eso finalizo. Los niños que están en cuidados paliativos tienen enfermedades con las que conviven durante años, que les causan grandes limitaciones físicas, un impacto en la familia porque repercute en la vida de los hermanos, en el trabajo de los padres, en la relación con la familia ampliada, que obliga a los niños a no poder ir al colegio, que a veces les desarraiga de la comunidad autónoma o del país en el que viven, porque no encuentran la atención que necesitan y se quieren venir a Madrid a recibir otra cosa. Entonces, hay muchas necesidades que no están cubiertas. ¿Qué quiere ofrecer el CAPI? Bueno, cubrir eso que no está cubierto. Por ejemplo, una de los problemas más importantes es el tema de la conciliación. Sí, de la familia, de los papás, de lo Sí, que dices, de todas las claro, cosas que un nos- niño que necesita cuidados sanitarios 24 horas al día, los padres no pueden salir a trabajar. ¿A quién le dejan a su hijo que lo cuide? Ya no puede ir a un colegio de educación especial, porque en un colegio de educación especial, eh, con mentalidad de colegio, si tu hijo está malo y Sí. tiene fiebre, te llaman Y lo para que tienes. vayas a buscarle. Claro. Sin embargo, en el CAPI, en el centro de día del CAPI, precisamente porque tu hijo tiene fiebre, porque convulsiona o porque respira mal, lo van a cuidar para que tú puedas ir a trabajar. Nada, ahí tenéis también mi correo y mi teléfono para lo que queráis. Y nada, y bueno, lo que decía Ricardo, el trabajo, el colegio, la situación familiar, pero bueno, hay países donde no hay ni colegio, no hay ni trabajo, no hay ni centro sanitario. Entonces, bueno, ese es nuestro compromiso con el mundo y ojalá que muchos de vosotros que estáis contactéis luego con nosotros y podamos ir sumando. Pues nada, muchas gracias. Dejo a Víctor con la última ponencia. Bueno, hola a todos. Aparezco en algún... Si sigues hablando, te parece. Soy especialmente bajito, ¿no? Que la cámara no localiza y eso, parece que ya ahí sí. Bueno, yo voy a intentar contaros la experiencia que vivimos, ¿no? Fernando, Pepa, que fue nuestra acompañante, enfermera y bueno, que nos dio mucha estabilidad allí. El año pasado en una actividad Comparativos Sin Fronteras en Ecuador. Quería unirme al agradecimiento a María y al equipo de Arrepar por dar voz, ¿no? a este estado de cooperación. Yo soy de la opinión que, que podemos ayudar en cualquier sitio, ¿no? Y estoy seguro que todos vosotros, ¿no? estáis ayudando allá donde estáis, ¿no? Pero es cierto bueno, compartir esta experiencia pues también nos hace ver, ¿no? Fernando ha hablado mucho de solidaridad, ¿no? Que creo que podemos ser solidarios allá donde estemos, ¿no? Y sí quiero, ¿no? Con lo que voy a compartir con vosotros, ver que íbamos para allá con la idea de enseñar cuidados paliativos y volvimos, ¿no? Seguramente aprendiendo más nosotros de lo que dejamos allí, ¿no? Y voy a intentar compartirlo primero hablando un poquito de lo que es Ecuador, vamos, muy breve, de lo que es la Fundación ICAUSAI y luego pues contar un poquito a lo que fuimos y lo que hicimos. Ecuador, pues bueno, está situado entre Colombia y Perú,
pero lo importante es que, bueno, administrativamente se organiza desde lo que se llaman parroquias, que son como pequeños municipios, para luego empieza, ¿no?, a aumentarse a provincias, a zonas, ¿no? Son como 9 zonas. La cordillera andina separa el país, tiene una parte, ¿no?, de la Amazonía que está hacia el este, la cordillera andina, que sería la parte que está en morado, la parte costera, que está pegada al Pacífico, y luego tenemos la isla Galápagos. Pues la zona a la que fuimos nosotros, la zona 3, ¿no?, que pilla estas 4 provincias, ¿no?, donde hay una amalgama de culturas y tradiciones, ¿no?, donde hay, pues, ¿no?, mucha descendencia de la lengua y la etnia quechua, ashua y de otro tipo, ¿no?, como veremos posteriormente. Son 18 millones de habitantes, la capital Quito, y tanto Quito como Guayaquil pues son de unos 2 millones de habitantes, ¿no?, que es donde está concentrado por la mayoría de los medios sanitarios, como veremos. Es un país que se dedica sobre todo a la exportación de petrolífera. Luego también es muy importante, ¿no?, a nivel agrícola, pues la producción tanto de café como de cacao y de plátano, unas variedades impresionantes y a cual más ricas. Y luego también el turismo, ¿no? Un turismo que en los últimos 2 años pues, ha ido en decadencia, que tiene que ver un poquito con la inseguridad del país. Una de las características de Ecuador es la gran inequidad que existe, ¿no?, ya que alrededor de un 80% de la población vive entre pobreza y extrema pobreza. Y aunque las grandes ciudades, ¿no?, el tema de agua, luz y retirada de residuos está garantizada, en las aldeas un 40% de la población no tienen acceso a ella. A nivel de la sanidad, pues bueno, aunque institucionalmente se vende como que una sanidad para todos, basada desde la atención primaria, a efectos prácticos, pues según nos comentaban los profesionales de allí, está todo muy centralizado en los hospitales, ¿no?, que va un poquito en contra, ¿no? Tenemos zonas pues, con una tecnología y unas ofertas de tratamiento muy buenas a nivel europeo, pero muy centralizadas en sitios muy concretos, y siendo la mayoría de la parte que nosotros vimos pues casi abandonada. Así como se organiza, un 5% de la población la atiende de forma privada, ¿no?, en hospitales de muy alto nivel. Un 25% tienen un empleo estable, y eso le da acceso al Instituto Ecuatoriano de Salud, de Servicios Sociales. Y luego un 70% pues, son atendidos por el Ministerio de Salud Pública, ¿no?, donde es verdad que tiene una atención gratuita, pero los pacientes se tienen que costear pues, los materiales, ¿no? Hablaban, por ejemplo, de que si tenían que operarse de una cadera, pues la prótesis se la tenían que pagar ellos, ¿no? Y a veces hacía como una especie de rifas, o en la aldea o la parroquia en la que están, pues se recaudaba dinero para poder pagar ese tipo de cosas. Y si hablamos de cuidados paliativos, pues si nosotros en España nos quejamos que el 50% de las personas que fallecen, que necesitan cuidados paliativos, no son atendidos, pues allí solamente el 4%. Y ahora vamos a hablar un poquito de la Fundación Ali Kausai, ¿no?, y del doctor Rojas, sobre todo, que fue, ¿no?, el director de aquella fundación y que nos atendió estupendamente. La Fundación Ali Kausai es una fundación, sí, no gubernamental, que nació en el 83 con la intención de dar fomento y desarrollo a la comunidad andina, ¿no?, de la parte allí de los Andes, ¿no? Un montón de proyectos, como ahora veremos, ¿no? Es difícil de explicar sin haberlo visto, pero es una mezcla de hospital dentro de la naturaleza, ¿no? La foto de la izquierda es lo que era el comedor, donde comíamos pues, parte de los profesionales que estamos allí, junto con voluntarios, junto con otras personas, a la vez que también era el salón de reencuentros, sala de reuniones, ¿no? Y saliendo pues había un huerto, ¿no?, lleno de animales por todos lados, patos, gallinas, gatos, perros, colibríes, lechuzas, ¿no? Y en todo eso, pues el hospital, ¿no? Un hospital de atención secundaria básica, donde había medicina general, donde había odontología, fisioterapia, psicología, y tenía un propio servicio de rayos y laboratorios. También la fundación se encarga, ¿no?, de un programa de salud escolar, que luego veremos, y también de fomentar la educación, ¿no?, en aquellas aldeas donde no llega apenas la civilización. Y con todo esto, pues se hermanaron Paliativos Sin Fronteras y la Fundación Ali Kausai, ¿no? Ali Kausai viene del quichua y significa vida completa, ¿no? Es el lema un poquito de ellos, ¿no? Y los objetivos fue, primero,
¿no? De aquello, intentar hacer un estudio, un análisis de esa zona que hablamos, de esas 4 provincias, para ver el estado de atención de cuidados paliativos, para llevarlo con ello al gobierno, al ministerio y planificar mejoras. Luego un plan de formación, ¿no? Que a lo que nosotros fuimos, a profesionales y para formar así a referentes allí que pudieran seguir, ¿no? Difundiendo pues la esencia de los cuidados paliativos y la atención a los pacientes al final de la vida. Antes de nosotros, pues ya fue una compañera, la doctora Sara Barrios, que en su proyecto de cooperación, que estaba haciendo un máster de cooperación, pues fue para allá y se encargó de esa parte de análisis, ¿no? Donde visitó multitud de centros de salud, hospitales, tanto públicos como privados. Hizo un estudio cuantitativo y cualitativo a través de entrevistas y a través de una encuesta validada, ¿no? Y consiguió, pues bueno, visitó casi una veintena de centros, ¿no? Alrededor de 100 encuestas, y de ahí pues se sacó un informe que con eso se empezó a combatir un poquito con el ministerio de cómo mejorar la situación, ¿no? Se da cuenta, pues, por ejemplo, datos como que solo el 30% de los profesionales decían que tenían algún tipo de formación en cuidados paliativos. Y aquí empieza nuestra andadura. Ahí fuimos, pues, durante casi un mes, ¿no? Fernando, Pepa y yo. Y bueno, ¿no? La primera, uno de los objetivos principales era la formación, ¿no? Y esa formación era a través del curso del valor de los cuidados, como bien ha dicho Fernando, ¿no? Y teníamos una parte presencial donde hubo 2 grupos, ¿no? Un grupo que tenía que ver con profesionales de la Fundación y otro del Ministerio, ¿no? El grupo de la Fundación había profesionales médicos, psicólogos, enfermeros, ¿no? Pero también una parte de voluntariado, de cuidadores, ¿no? Muchas veces sin una formación sanitaria elevada, ¿no? Pero muy entusiasta y con muchas ganas de aprender, ¿no? Y luego el grupo del ministerio, que por ahí nos comentaban, pues las grandes dificultades que tenían para acceder al curso, ¿no? A pesar de las ganas que tenían. No solamente enseñamos cosas, sino que aprendimos muchas, ¿no? Y del periodo que estuvimos dando la formación a todos estos profesionales, una de ellas que nos hablaban era la precariedad, ¿no? Nosotros nos poníamos muy dignos hablándole de fármacos y de cosas y cómo rotar y cómo no. Y nos decían que era una población que apenas podía pagar medicación básica, ¿no? Entonces, que realmente por mucho que nosotros planteáramos que era muy complejo que eso llegara a las personas, ¿no? Luego nos hablaban de la falta de recursos de cuidados paliativos, ¿no? Ellos nos contaban de que no solamente del 4%, ¿no? De la población que era atendida, sino que, por ejemplo, no existían unidades ¿no? En la zona, unidades de cuidados paliativos domiciliarios y eran, pues, la mayoría, ¿no? Sobre todo en las zonas rurales, ¿no? Los TAPS, que eran técnicos de atención primaria en salud, ¿no? Los que atendían a esas personas al final de la vida y que los cuidados paliativos, pues, muchas veces acababan en los grandes hospitales, donde eran como servicios de medicina interna, ¿no? Los que realmente acababan viendo a los pacientes. Un gran desconocimiento, ¿no? De la vía subcutánea, que vemos a un excelente paciente, ahí Fernando recibiendo, pues, en los talleres, ¿no? Su dosis de subcutánea. Era muy llamativo, ¿no? El poco acceso que tenían a los opiáceos, ¿no? Muchos de ellos, nosotros hablábamos allí de rotaciones, para arriba, para abajo, y decían, bueno, nosotros en el hospital lo único que tenemos, ¿no? Es oxicodona, ¿no? O algunos dicen, lo único que tenemos es buprenorfina, o solamente tenemos MST de 10 y de 30. Y a veces, pues, ¿no? Incluso eso no tenían acceso los propios pacientes para poder pagarlo. Y luego se contrastaba con la cantidad de farmacias, ¿no? Fue algo que nos llamó muchísimo la atención, ¿no? Además, cómo se venden, ¿no? Farmacias económicas, ¿no? La salud no tiene precio, pero sí descuento. Y eso tiene que ver porque no necesitan recetas para la mayoría de las medicinas, ¿no? Los antibióticos, los antidepresivos, todo eso no se necesita recetas, solamente con que alguien lo pida se lo dan, ¿no? Solamente algunas cosas concretas. No existe, ¿no? Como tal el documento de voluntad anticipada, ni cultura, ¿no? de ello, ni siquiera de la planificación de la toma de decisiones, que tan importante es para estas personas. Respecto a la eutanasia, en el 2024, en relación a un caso, pues salió la ley, ¿no? Y ya no voy a entrar en dilemas éticos ni morales respecto a la eutanasia, pero sí que es cierto que
que chirría, ¿no? Que salga una ley de eutanasia cuando realmente ni el 4% de la población tiene acceso a cuidados paliativos, ¿no? O sea, que tiene más sentido que saliera una ley para que tuviera cuidados paliativos para todos y luego pues ya plantear este tipo de cosas. Luego tuvimos un montón de enseñanza de cosas en positivo, ¿no? Sobre todo la riqueza de la medicina natural. Este era uno de los patios que teníamos, donde vemos a la izquierda, pues, ¿no? La flor de la escopolamina. Luego también nos enseñaron, ¿no? Distintas plantaciones de marihuana, con fines medicinales, ¿no? Plantaciones enormes. Esto es en una calle de Quito, donde la botella de la izquierda, pues, son hojas de coca, ¿no? De cocaína, donde que, según ellos, pues, dice que alivia bastante la migraña y se vendía, pues, de una forma natural, ¿no? O la parte de la derecha, que también fue en Quito, donde veíamos un hombre con un rebaño de cabras y la gente pues se acercaba y por un dinero pues le daba un vaso de leche recién ordeñada allí, ¿no? Que decían que daba, ¿no? Muchas defensas. También nos enseñaron mucho sobre la riqueza de la cultura ancestral, ¿no? Que eso es algo que teníamos que compartir allí, que desde nuestra mentalidad occidental pues nos chorría bastante, ¿no? Nos contaban la historia, por ejemplo, de las parteras, ¿no? El doctor Carlos Rojas nos comentaba cómo él, ¿no? Le había hecho una ecografía a una paciente donde estaba de parto, no de vuelo de parto, que estaba de un embarazo muy avanzado, ¿no? Y estaba de nalgas y le aconsejó pues realmente de ingresar, ¿no? A un hospital para plantear una cesárea. Y la mujer cogió y se fue andando 4 horas a su aldea para que fuera atendido por una partera y a través por las técnicas del manteo, pues según él, ¿no? Al día siguiente apareció, le volvió a hacer la ecografía y con el niño pues eh, ya en su sitio, ¿no? Una mezcla de mito y cultura que para nosotros pues nos chirriaba, pero que era el día a día nuestro, ¿no? Pues, por ejemplo, el rito del cuy, ¿no? El cuy es ese animal que es una especie como de cobaya, eh, entre querido bueno, muchas funciones, pero una de ellas es el que la chamana de la aldea o de la ciudad o de donde fuera, pues cogía el cuy, después de unos rezos y demás, lo frotaba y lo ponía enfrente del paciente y luego le abre el cuy y analiza, ¿no? Las lesiones que tiene el cuy y en teoría, pues allá donde tiene las lesiones el cuy es donde tiene las lesiones el paciente, ¿no? Una de las cosas que nos llama la atención para bien es el arropamiento familiar que existe allí, ¿no? Una cosa que se está perdiendo, ¿no? Hoy en día en España, que lo teníamos y lo llevábamos a gala siempre, y allí todavía persiste, ¿no? Se dice que un 10% de la población más de 60 años, ¿no? Vive solo, solamente el 10%, alrededor del 15% con su pareja y el 65% entre sus hijos, entre hijos y nietos, ¿no? Esto es la señora Tuquita, que atendimos en su domicilio con un EPOC severo y un mal afrontamiento familiar ante la posibilidad de que se apagara, ¿no? Y con una dificultad de dejarla irse, ¿no? Y bueno, estando ya en España, ¿no? Pues falleció y este fue el audio que nos mandó, ¿no? Carlos, ¿no? Que se fue en paz, sin dolor y sin angustia y nos dejó un legado de voluntad, generosidad y amor, ¿no? Una señal de que realmente, pues bueno, lo que hicimos parece que sirvió, ¿no? ¿No? Estoy hablando de la parte de la enseñanza del curso que hicimos, ¿no? Nos llamó la atención un público súper agradecido, ¿no? Era muy llamativo de ir allí a dar el curso, ¿no? Y yo recuerdo Berta, que es la enfermera que está ahí en la parte de la derecha, ¿no? De nada más llegar, pues darnos un abrazo, ¿no? Decir, ¿no? Y dice, necesito que me transmitáis esa energía positiva que tenéis, ¿no? Eh, un público claramente, ¿no? Deseoso de aprender cosas. Y luego otra de las cosas se ha desconfigurado y en las otras diapositivas tiene que ver con la parte que tiene que ver con el curso y esta tiene que ver con otra de las labores que hicimos que tiene que ver con las conferencias, ¿no? Que aparte de dar el curso, otra de las labores que hicimos fue dar conferencias, ¿no? En distintos sitios, ¿no? En universidades, ¿no? Como fue, ¿no? La PUCE, que es la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, donde es verdad que hubo una asistencia estupenda, ¿no? Alrededor de 200 personas, muy preguntones,
muy interesados, ¿no? Y de ahí también surgieron lazos, ¿no? Lazos de colaboración, pues con Salud, ¿no? Con la Escuela de Enfermería, con distintas, ¿no? Conferencias y ponencias que querían que hiciéramos. También dimos charlas y conferencias en hospitales, ¿no? El Hospital General de Ambato, un hospital con unas 400 camas. Aquí a la izquierda, pues lo que quiero significar con la foto es cómo acceder al hospital, ¿no? Había un policía nacional, bueno, unos cuantos, ¿no? Para tú entrar al hospital tenías que justificar siendo familiar o siendo lo que fuera para poder pasar, ¿no? Y nosotros tuvimos ahí un ratito, ¿no? Unos 20 minutos esperando hasta que se entendieron que íbamos para colaborar, ¿no? Distintos profesionales, ¿no? Atendieron a la conferencia y fue bastante fructífera. Y bueno, una de las cosas que por lo que íbamos también, ¿no? Era también la atención a pacientes, ¿no? Pacientes de distintos, ¿no? Ahí tenemos a la señora Gloria, una persona con úlceras complejas, ¿no? Muy creyente, de hecho nos rezó y nos cantó varios rezos en nuestra visita. Vivía enfrente de una capilla que daba misa cada 15 días y el cura cruzaba la calle para darle la comunión a ella, ¿no? Cosa que a ella le llenaba. El señor Víctor Hugo, paciente en diálisis con sus miedos, ¿no? De que el legado que le iba a dejar a su hijo cuando él ya no estuviera, ¿no? La señora Bebita con un dolor físico en relación con sus lesiones en los huesos, pero más que nada un dolor espiritual, ¿no? Por la muerte de su hijo y la ausencia de sentido en la vida, ¿no? Como veis, problemas que son universales, ¿no? No solamente de aquí. Y quizás pues, uno de los más impactantes fue el señor Ángel, ¿no? El señor Ángel con su mujer Lupe y su niña de 3 años, que Ángel era maestro, ¿no? Vivía en una especie de con 14 metros cuadrados y con un tumor cerebral, ¿no? Y había perdido la fe en la medicina tradicional. Había perdido, entre otras cosas, porque también que cada vez que se tenía que recibir quimioterapia, tenía que ir 2 horas y media para ir al hospital y encima pues había reaparecido pues la cefalea, con lo cual decía que qué sentido tenía esto y se había refugiado pues un poquito en la medicina ancestral que habíamos comentado, ¿no? Bajo nuestros oídos pues comentaba que había dejado de ponerse tratamiento y estaban poniéndole, impregnándole, ¿no? En la cara sangre, ¿no? de aves, decía, aves negras, ¿no? De animales muertos, ¿no? Que eran sobre todo palomas y aves del mismo estilo, ¿no? Para impregnarle que la sangre le curara, ¿no? Evidentemente no, eso no estaba mejorando sus lesiones y su dolor. Y intentamos no respetar esas creencias, pero a la vez puede explicarle que bueno, ¿no? Le pusimos corticoides, antiinflamatorios y que si mejorara puede intentar retomar, ¿no? Y verdad que tuvimos la bonita sorpresa de que a los 4 o 5 días vino a la fundación para decirnos que se encontraba estupendamente, que vino andando y que iba a retomar el tratamiento. Otra de las labores que hicimos era ayudar a las parroquias. Las parroquias hemos dicho que son una especie como barrios, ¿no? Es la unidad más pequeña administrativa y durante varios días oíamos, ¿no? Desde la fundación que por los altavoces de la ciudad se publicaba que unos médicos españoles habían venido para atender a las personas que aquello necesitaban de la parroquia, ¿no? Y que ese día en concreto que aquel que quisiera ser atendido, pues que ahí estábamos, ¿no? Y bueno, fuimos atendidos por las reinas, ¿no? Las reinas, una especie de Miss, ¿no? Del municipio, de la parroquia, que tenían no solamente la función de ser las Miss o las reinas de la parroquia, ¿no? Sino que también una labor social de cuidar a las personas mayores de la parroquia, ¿no? Y eso es lo que hicimos. En una primera instancia, pues estuvimos con las reinas y estuvimos, como vais a ver ahora, pues haciendo otras cosas que no son exactamente difíciles. Y bueno, después de eso, para que os pongáis en situación, ¿no? Los contextos tan distintos que vivíamos, ¿no? Después de aquello, pues montamos unas consultas, ¿no? Simplemente pues, con el material que veis y estuvimos atendiendo pues, a todas las personas que se fueron acercando, ¿no? Lo llamativo de aquello, ¿no? Aquello era como una consulta de atención primaria. Lo llamativo de aquello era que aunque eran cosas que tenían solución, a efectos prácticos no la tenían porque no tenían dinero para pagarse las medicinas que necesitaban, ¿no? Entonces acababan pues, con medicina natural, con otras cosas que a veces sí funcionaban y otras veces no.
Otra de las cosas que hicimos fue a participar en los proyectos que tenían, ¿no? Con los colegios, como hablamos, ¿no? De la fundación, ¿no? Este que fuimos fue General Córdoba, donde atendían, ¿no? A través de un equipo de psicólogos, ¿no? Aquí tenemos a Edgar y a Oscar, ¿no? Que uno es psicólogo y otro voluntario, que tenían un plan de atención a los colegios para aquellos niños con problemas que sobre todo tenían que ver con, inicialmente era bullying, pero sobre todo era aquellos que sufrían malos tratos, ¿no? Abandono o depresión. Es verdad que inicialmente hicimos a veces pues, una actividad sencilla, como podía ser el hecho de repartir una serie no test, sino de hojitas para que rellenaran, ¿no? Donde decían qué cosas les daban miedo, qué cosas les sorprendían, ¿no? Y era que era impresionante como un simple papel podía dar tanta información, ¿no? Y se transmite claramente, ¿no? Cosas que le sorprenden, ¿no? Que su padre venga, ¿no? O a quien teme, ¿no? A mi padre, a mi madre, ¿no? Daba muchísima más información. Y dentro del equipo, ¿no? De atención psicológica, ¿no? Realmente el artista invitado claramente eran los perros Golden que tienen adiestrados para atender. Las manos en sus piernas, las manos en sus piernas. Eso, profe, dale, dale. Cuando está la palma, cuando las manos en las palmas. Eso, sí siente como está duro el músculo de la yuki. Bueno, ha salido desconfigurado, pero bueno, para que vierais un poquito cómo utilizaban los perros para ayudar, ¿no? Otra de las cosas que hicimos fue una visita al orfanato de Santa Marianita, un orfanato donde atendía a niños de entre 0 y 12 años, con unas historias dramáticas, ¿no? Nos contaban a veces algunos niños que lo habían dejado en contenedores, ¿no? Niños con minusvalía, con discapacidades, donde eran abandonados, y nos sorprendió para bien, ¿no? Porque era un sitio súper feliz. O sea, es verdad que era impactante como íbamos para allá sin saber lo que íbamos a encontrar, ¿no? Como sabiendo lo que es, y es que había felicidad allá donde estuvimos, ¿no? Había como 4 grupos según las edades y a veces teníamos la sensación de que en vez de estar ayudando que estábamos generando más revuelo, ¿no? Y entorpeciendo a los distintos, ¿no? Había un monitor por cada grupo de edad y al final pues nos ubicaron con los niños pequeños, ¿no? Donde ahí pudimos hacer cosas más concretas como era bañar a los niños o darle de comer. Y una de las cosas que también en esta expedición, ¿no? Se encargó el doctor Rojas de hacer es que intentáramos entender su cultura, ¿no? Y eso la verdad que es una cosa que no contábamos con ella, ¿no? Pero verá que hizo hincapié y hizo un montón de actividades, ¿no? Visitamos, ¿no? Nos hizo ir a Chimborazo, que está a 6.000 metros de altura. Ahí el doctor Fernando Carmona me sorprendió con su capacidad de aguante, porque es verdad que era sorprendente a esa altura estar andando. Y la verdad que fue una experiencia increíble. También nos llevó a otra provincia, ¿no? Más al sur, que era Baños, donde había otro volcán, como era el Tungurahua, que en el 2010, ¿no? En erupción, pues destrozó toda esa parte de la aldea que veis ahí abajo. Nos llevó al Paredón del Diablo, donde realmente vimos una naturaleza en estado puro, ¿no? Estuvimos, ¿no? Bajo las cataratas, un paisaje increíble. Nos llevaron a Puyo, ¿no? Para que conociéramos la parte ¿no? El Pastaza, que es un afluente del Amazonas, ¿no? Es una sensación de sentirte pequeño, ¿no? Ante, ¿no? Ver la naturaleza en un estado tan puro, ¿no? Nos llevaron también a conocer, ¿no? Pues Sarasaca, que era una parroquia indígena donde realmente eran expertos en artesanía, a Simiatuk, ¿no? Que eran pequeñas aldeas, a veces de 100, de 200 personas, donde nos enseñaron toda la labor que había hecho la fundación, ¿no? Y estuvimos compartiendo pues emociones con las distintas personas que nos encontramos. Y una de las cosas que también, ¿no? A mí personalmente me llamó la atención fue la fe, ¿no? Allá donde fuimos, la religión estaba muy presente, ¿no? A la vez que también esa cultura ancestral, también la fe católica, ¿no? Y tenemos autobuses normales, camiones, eso le han dado de un bar, ¿no? Estaba muy palpable. A mí me impactó, por ejemplo, cada vez que iba a ver a un paciente, era raro
la persona que no le daba gracias a Dios porque le estábamos visitando, ¿no? A veces era hasta violento decir, por Dios, no me dé malas gracias, ni esto que estamos aquí para ayudar y estamos aquí y ya está, ¿no? Pero verdad que era increíble el agradecimiento a Dios que se le daba por nuestras visitas. Esto fue una experiencia muy bonita que vivimos con el obispo, con Monseñor Jorge Giovanni Pazmiño, donde se fue una celebración de confirmación de distintos chavales de allí y fue concelebrado con Fernando. Bueno, una experiencia para mí muy, muy emotiva. También nos enseñaron sus raíces, ¿no? Nos llevaron a un poblado de San Andrés donde estaban de fiesta para que viéramos un poquito, ¿no?, la cultura. Su gastronomía espectacular, ¿no? Frutas frescas, verduras, ¿no? Esto todo lo cocinaba el doctor Roja para nosotros, ¿no? Que si gratinado de yuca, que si lentejas con esto y plátano frito. Los juguitos, ¿no? Que si jugo de taxo, que si jugo de tamarindo, que si jugo de mandarina, que eran mis desayunos habituales. Y luego otra parte de gastronomía, pues un poquito, pues, ¿no?, como el cuy que habíamos hablado antes, pues también lo toman como alimento, ¿no? Como algo especial. Pero sin lugar a dudas yo me quedo con la gente, ¿no? Yo creo que todo lo que hemos ido, la verdad que nos quedamos con la gente tan estupenda, ¿no?, que nos encontramos, ¿no? Es cierto que van a otro ritmo, aquí vivimos, ¿no?, pues un poco más estresados, no nos da tiempo a nada, ¿no? Y allí pues con los mismos problemas, bueno, mismos problemas de tiempos y demás, pues van a otra cosa, ¿no? Todo es ahora mismito, ¿no? ¿Cuándo vamos? Ahora mismito voy, ¿no? Ahora mismito y ahí vamos, ¿no? Y nosotros ahí con este de que no llegamos y tal, y ellos pues, ¿no?, llegan y a sus ritmos, ¿no? Sus expresiones, ¿no? A mí me hizo muchísima gracia, ¿no? Porque una de las médicos de allí, Angelita, se metía conmigo porque decía que le decía que sí a todo al doctor Rojas, ¿no? Que ella notaba en mí que había algunas cosas que le decía que sí, pero que tampoco eran santos de mi devoción, ¿no? Entonces me decía, doctor Rivas, usted tiene un sí flojo y un no negociable, ¿no? O sea, me gustaba mucho la forma de expresar las cosas. Y en definitiva, pues eso, gente estupenda. La verdad que una experiencia donde fuimos a enseñar y volvimos pues aprendiendo muchísimo, aprendiendo muchísimo. Entonces no queda más que, ¿no?, nuestra experiencia, pues dar las gracias, ¿no?, a Paliativos Sin Fronteras, ¿no?, que me dio esto, a la Fundación Ali Kausai y al doctor Rojas que nos ha atendido estupendamente, nos alojó e hizo que aquello pues fuera pues seguro y agradable para nosotros. Al hospital, ¿no?, yo he puesto el mío, y al SAS, ¿no? Porque no sé si lo sabéis, que realmente pues eso no pasa con otras comunidades, ¿no? Pero si se presenta un proyecto de cooperación, ¿no?, y está dentro de una ONG española, además, pues el SAS, digamos, cubre el sueldo que tú estás esos días, ¿no? ¿No? Por ejemplo, las compañeras que fueron de Madrid 2 semanas después, eso no le pasaba y ellos lo utilizaron desde sus días de vacaciones, ¿no? Y esto realmente pues es una cosa de agradecer, ¿no? Y también creo que es lícito, ¿no?, y muy importante agradecer a mi familia, ¿no? Hablo de la mía y Fernando evidentemente la suya, ¿no? Que el irse 3 semanas, ¿no?, casi un mes fuera de la familia, pues está claro que es un esfuerzo extra que tienen que hacer los otros, ¿no? De nada sirve que estés ayudando a los otros si no eres capaz de cubrir lo que tienes en casa, ¿no? Yo creo que ese esfuerzo es bueno reconocerlo. Y esto ha sido un poquito todo lo que os queríamos contar. Así que espero que os haya gustado, emocionado, hecho reflexionar y bueno, si tenéis dudas o cualquier cosa, pues aquí estamos los tres para lo que queráis. Muchísimas gracias. Pues yo creo que sí, todo eso nos ha encantado escucharos, nos ha emocionado muchísimo, eh, nos ha planteado muchas cuestiones, ¿no? Cuestiones personales, cuestiones profesionales, cuestiones sociales. La verdad que es tremendamente enriquecedor y siempre es buenísimo, ¿no?, conocer la realidad de otros lugares para relativizar también lo que tenemos aquí, ¿no? Para valorar más también lo que tenemos.
Bueno, pues abrimos micros si queréis, alguien quiere intervenir, preguntar, comentar algo, contar también alguna experiencia. Quizá alguna de las personas que estáis conectadas habéis tenido también alguna experiencia en cooperación y queréis comentarla. Bueno, en el chat os están diciendo que qué labor tan bonita, que qué emocionante, maravillosa labor, el ánimo y la energía que mostráis es contagiosa, muchas gracias. Precioso, gracias, qué experiencia más bella, gracias por compartirlas, enriquecedor, qué labor tan increíble. Bueno, yo quería, lo has dicho ahora, Víctor, pero estaba escuchándote decir todas las cosas que habéis hecho y digo, habrán estado allí un año porque, madre mía, no parasteis, ¿no? Cuantísimas cosas. En 3 semanas, dices, entonces, estuvisteis 3 semanas en Ecuador. Sí Dos. que sí, fueron 3 semanas. Intentamos para intentar cubrir más tiempo, ¿no? Fernando y Pepa fueron una semana antes que yo y coincidimos 2 semanas juntos allí y luego yo me quedé una semana solo con Sara y luego vinieron 2 semanas para intentar cubrirlo cuanto más tiempo, ¿no? Poder ayudar allí desde el Palativo Sin Fronteras, ¿no? Pero sí que es verdad Agarrar. que Ujú. en 3 semanas intentábamos, incluso a veces nos mirábamos de querer hacer más cosas, ¿no? Pero es verdad que el doctor Roja era, porque ahí vamos un poco entregado a la causa, sin saber, y a veces lo que os he contado así, que parece una cosa muy organizada, a veces era, ¿no? Fernando lo puede decir, que decir, mañana me han pedido del hospital que deis una charla, y digo, ¿pero una charla de qué? Dice, y de repente, ¿no? Pues de urgencias en paliativos, ¿no? Entonces tenías tú que montar, ¿no? De un día para otro esto mientras a la vez estaba dando el curso, ¿no? O estaba haciendo otras cosas, ¿no? Entonces es verdad que es otro ritmo, otras cosas y bueno, es verdad que a pesar de las impactantes cosas que ves, sorprende el buen hacer de la gente, la solidaridad, es verdad que son otros valores, otras cosas, ¿no? Y te hacen que reflexionar mucho, ¿no? Que aquí estamos todo el día, ¿no? Criticando y rajando, ¿no? Y qué tal, y que todos nos consideramos pues mal pagados, ¿no? La facilidad en la que estemos, la nuestra es la peor, el servicio que estamos es el peor, ¿no? Y a poquito que abrimos un poquito la vista, pues es verdad que digo, jolines, tampoco, ¿no? Hay que luchar para mejorar las cosas, ¿no? Pero tampoco con medida, ¿no? Con mesura. Totalmente. Yo quería preguntarte también, pero ya lo has aclarado tú también antes, ¿no? Que aquí hay un convenio, ¿no? Por el cual no tenéis que coger vacaciones para hacer estas cosas. Creo que es importante aclarar eso porque puede que haya personas escuchándonos que sean profesionales sanitarios andaluces y a lo mejor no lo saben, pero bueno, pues que sí que aclaremos eso, ¿no? Que si alguien tiene interés en participar en algún proyecto de cooperación sanitaria y hay un proyecto sólido y una colaboración concreta, pues se puede presentar y ir como parte de su tiempo de trabajo, ¿no? Eso es muy importante porque no todo el mundo tiene el tiempo, digamos, o de repartir las vacaciones, a lo mejor, entre un proyecto de colaboración y, como tú decías, ¿no? También la familia y otro tipo de proyectos personales. Ahí si quiere, María, Eso. os explico, Andalucía es de las pocas comunidades españolas que dan permiso de cooperación, a veces remunerado, otras veces no. Siempre tienes que ir bajo el paraguas de una organización fiable, tienes que presentar un proyecto, todo esto lo gestiona los servicios centrales del SAS a través de un departamento que se llama el Fondo de Cooperación. Y si tú justificas que vas a participar, tú haces una petición individual, eso está en la página del SAS todo. La haces tú la petición a nivel individual, gestionado desde tu centro sanitario y autorizado por tu responsable superior, porque si tus responsables no te lo autorizan, no vas a ningún sitio del SAS. Y luego la ONG hace otra petición donde ahí sí entra el proyecto, tus actividades, tus funciones, todo. Y a tu vuelta tienes que hacer una memoria del trabajo que has hecho y entregarlo para decir que, bueno, que no has ido. Y bueno, funcionaba muy bien. La comunidad valenciana también lo tiene y en algunas comunidades, pero no con las ventajas que tenemos los andaluces. Bueno, pues mira, muchas gracias por aclararlo y súper orgullosa una vez más de esta comunidad nuestra, ¿no? Que a veces tenemos fama de, bueno, hay muchos prejuicios por ahí con Andalucía, pero mira, en algunas cosas claramente estamos en la vanguardia también, ¿no? Esta iniciativa del SAT me parece, la verdad, muy para estar orgulloso y presumir de esta Buenas. posibilidad. A ver, en el chat sí se están animando a poneros alguna cosilla. Hola, buenas Por ejemplo, hay tardes. una pregunta, no me quedó claro cómo
ustedes hacen la planificación de los países que visitan. Eh, eh, Más que planificación de países que visitamos, estamos a expensas de los que nos solicitan. Aquí no se trata de decir, bueno, pues venga, vamos a coger la bola del mundo y aquí. Entonces surgen alianzas que cada vez son más en determinados países en vía de desarrollo y allí por medio de, en el país en cuestión, por medio de una entidad que nos recibe, sea una universidad, sea una fundación como el caso de Ambato de Ecuador, sea la que sea, hacemos un convenio de colaboración en el que nosotros nos trasladamos. Siempre debe de haber una entidad de por medio y es esa entidad la que nos reclama los servicios, en este caso, bueno, docentes, asistenciales, lo que sea. No es cuestión de que nosotros demos el primer paso. Eso es importante. Quizá esa pregunta, y me sirve ya también para introducirlo, se ha conectado, está aquí con nosotros ahora conectado Wilson Astudillo, que es nuestro presidente, y a lo mejor él quizá puede, al hilo de esta pregunta, bueno, pues comentar algo que seguro que va a ser muy positivo lo que diga. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas Buenas gracias por tardes. conectarte. Pues primero, muchas gracias por organizar esta reunión, por Y la participación de mis queridos compañeros Víctor, Tirso y Fernando. Les agradezco enormemente lo que han hecho en ese viaje al Ecuador. Ellos realmente han sido los que han iniciado el tema de cooperación en América. Y pues teníamos muchas cosas a favor, el hecho de que la lengua es española, por otro las raíces españolas que tenemos en el Ecuador, y luego pues el gran corazón que tienen, que se ha demostrado pues por haberse adaptado a las circunstancias un poquito difíciles que han tenido que tener y cómo lo han hecho también, ¿no? Entonces, nosotros pues en Paliativos Sin Fronteras desde 2009 intentamos mejorar la calidad de vida de los enfermos en la terminalidad a través de los cuidados paliativos, pero sobre todo a través de la formación de profesionales, porque sabemos que un profesional educado en estas cosas de dolor y de paliativos, pues puede hacer mucho por sus clientes, por sus pacientes. Y en este sentido, pues el haber contado con los tres profesores universitarios de Cádiz, pues Víctor, Pepa y Fernando, fue para nosotros un lujo muy, muy grande, ¿no? Porque, claro, exponer el tema de paliativos ahí, pues era muy, muy necesario y sembrar y como lo han hecho más. Luego, pues, bueno, hemos empezado por Ecuador, pero seguramente haremos trabajos en otros sitios con TUDE, por ejemplo, vamos a hacer en Guatemala, y posiblemente, pues, tendremos también en la República Dominicana. Pero bueno, en relación a Ecuador, pues el tema es que se ha iniciado, se ha continuado este año con el primer curso internacional de cuidados paliativos pediátricos que pudimos organizar por una semana con el desplazamiento de 5 compañeros cooperantes. Luego, pues llegaron a 140 asistentes los que se beneficiaron de eso y tenemos que establecer convenios para seguir yendo de cuando en cuando a colaborar en la formación, pero también la posibilidad de traer a esos profesionales que estén más, digamos, interesados en perfeccionarse en España, como lo hemos hecho con 56 profesionales hasta ahora, desde 2009. Entonces, pues se abren muchas posibilidades. España siempre ha colaborado con los países hispanoamericanos y especialmente aquí hay una acogida muy especial a los españoles. Siempre se les considera mucho y me alegra de que tengan esos buenos recuerdos. Es un pueblo luchador que también sabe soportar mucho.
Y una de las cosas que has soportado a veces con mucha dignidad es la falta de medios, pero se ve lo que en los alumnos que han tenido, que había mucho afán de educarse, porque la educación es la que puede cambiar sus vidas, ¿no? Normalmente no se adquiere una mejor clase social más que por la educación. Es una de las formas por las que hay. Bueno, y estamos continuando con Ecuador para pues, promover más cursos. Hemos contactado con otras organizaciones de cuidados paliativos para que pues, podamos llegar a más. Y agradecemos este especial espíritu de Andalucía que se, que se ha manifestado en en estos 6 compañeros, porque al final fueron 6 médicos pues han dejado bien sembrados las condiciones de Paliativos Sin Fronteras, que son compartir lo que se tiene y aprender, ir con ojos y con oídos de aprender, porque en todos los lugares pues, se puede aprender algo. Muchísimas gracias, Wilson. Muchas gracias, Ana. Continúo con el chat, que también Remedios, lo que pasa es que me lo han puesto a mí en privado, también nos dice magnífica y enriquecedora experiencia que pone en valor la importancia del entorno y el cuidado dentro de la comunidad, ¿no? Que fue uno de los aspectos que tú destacabas, Víctor. Em, ya no hay nada más en el chat. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿O vosotros queréis comentar alguna otra cosa? Bueno, comentar que, bueno, que en Paliativos Sin Fronteras, la fortaleza más grande que tiene es la formación, es lo que ha venido desarrollando casi desde el principio, el poder formar al personal local, que es realmente el que luego va a desarrollar el día a día en cada país, ¿no? Con sus costumbres, con su cultura, con sus recursos. Entonces, eso es algo importantísimo y luego la posibilidad de formarse aquí. Luego, respecto a la pregunta anterior, ¿no? De dónde ir o no, yo hablo a lo mejor ahora un poquito más desde Ibermed. Cuando uno va a hacer cooperación, uno va a ponerse al servicio, a la disponibilidad del sistema público de salud del país. Uno no llega haciendo lo que uno quiere ni donde uno quiere, sino uno debe de ir programado y habiendo trabajado mucho esa labor de apoyo al lugar donde tú llegas y siempre colaborando con el sistema público o el sistema que exista en el país. Entonces, bueno, es importante eso, que uno va allí y lo que hace es en función de lo que te piden. Si alguien que nos está escuchando ahora o que más adelante pueda escuchar esta grabación eh, cuando la colguemos en nuestros canales, si algún profesional del sistema sanitario público andaluz os está escuchando y se anima a colaborar con vosotros, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cuáles son las cauces? ¿En qué se puede colaborar en concreto? ¿Cómo se puede poner en contacto con la delegación andaluza de Paliativos Sin Fronteras? ¿Contar algún detalle concreto por si alguien se está animando a hacerlo? En la presentación habéis visto que está, aparte de la página web, los correos electrónicos, los diferentes correos electrónicos que tenemos y teléfonos, bueno, esas son las vías más oficiales, ¿no? Pero también, por supuesto, están los nuestros personales. Ciertamente no han aparecido ahí en la presentación, pero bueno, si lo escuchan a través tuya, María, o a través de cualquier conocido, encantadísimo, porque además lo bueno de esto es que a lo mejor uno dice, bueno, pero es que yo no me voy a ir 3 semanas a Nigeria, ni a Perú, ni a ningún, ¿vale? Que no es necesario, lo mejor, ¿no? Lo que hemos comentado en la presentación. Basta probablemente en el entorno más cercano o de la forma en la que tú puedas, seguro que se puede colaborar. Fíjate, se me ocurre redes sociales, página web, soporte, docencia, dando alguna conferencia online, llevando algunos de los cursos que tenemos, colaborando en esos cursos, escribiendo algún artículo. Hay múltiples formas en las que se puede, y por supuesto que será muy, muy, muy bien recibido, vamos, estoy encantado. No sé si hemos parecido malaje o seco, pero en realidad no lo somos tanto. No, no lo habéis parecido para nada.
Bien, ¿eh? Ni Luego malaje comenta ni María seco. Bueno, por supuesto, el correo de Redpal y la página web de Redpal también a vuestra disposición. Si alguien nos hace algún contacto a través de Redpal, pues les pondríamos en contacto con vosotros, por supuesto. Sí, yo quería Sí, ya comentar, María, tenemos en mente estar ahora como dando los primeros pasos, un programa, un proyecto en una zona muy concreta de Guatemala, donde vamos a necesitar personas con experiencia en cuidados paliativos, de adultos, de niños, de enfermería. Entonces, bueno, la idea es en 4 municipios, que es una zona no demasiado grande indígena de Guatemala, ofrecer formación al personal local y luego ir pequeños grupos de 4 o 5 personas para reforzar esa formación y poder dar asistencia domiciliaria en una zona rural de Guatemala. Entonces vamos a necesitar personas interesadas y sería muy bueno que el que tenga esa inquietud aproveche esto o que lo corra en su círculo y que contacte, como ha dicho Fernando. sí. Pues Lo genial. lo que decía Fernando y Tude, pues realmente hay mucho que se puede hacer a través de de la educación, de la formación. Entonces, en ese sentido, pues agradeceríamos tener compañeros docentes o que tengan esa posibilidad docente para que pues nos ayuden desde aquí o cuando nos toque la posibilidad de ir a los países, a los países, ¿no? Es que hay mucho que hacer en los diversos campos de paliativos y de dolor. Y entonces, pues lo que se ve es que lo que se siembra se cosecha. Una de las formas por las que colabora también Paliativos Sin Fronteras es a través del teléfono paliativo. Tenemos un teléfono por el cual, pues, de las unidades de cuidados paliativos de España nos suelen llamar porque algún paciente desea volver a sus tierras, a su tierra a fallecer. Entonces, todos los becarios o todas las relaciones que tenemos de esos países se ponen en línea para ayudarle a la persona, al paciente, a volver a su lugar de origen y a rodearle de los cuidados paliativos en esa zona. Entonces, en ese sentido, es muy importante lo que se hace, ¿no? Es decir, está continuando la labor que se realiza en España con los cuidados paliativos, también a través de estos profesionales educados con las pasantías en los países donde están, ¿no? Y pues eso, como dice Tude, vamos a ir a Costa Rica, digamos a Guatemala, y pues nos hacen mucha falta, pues gente que quiera colaborar, pero también, pues si quiere colaborar en los cursos, tenemos unos cursos online que nos permiten llegar a muchos sitios. Pues si quieren colaborar en los cursos, también son bienvenidos. Tenemos un curso para formar en paliativos, otro voluntariado y otro para paliativos pediátricos. En este año no sé si habrá contado Fernando, pero hemos hecho también un curso online en Nigeria. Con las personas colegas que trabajan o que conocen el inglés, hemos podido dar varias conferencias en Nigeria y así hemos formado ahí. Ha dejado de por escucharse, 3 años. Wilson. Entonces sería Ah, posible pues seguir trabajando y de esa manera pues llegamos a muchos sitios. La educación online también nos permite continuar colaborando. Y luego en el medio en el que estamos también, aquí por ejemplo en San Sebastián tenemos jornadas de apoyo en el proceso de duelo, jornadas para ayudar a las familias con un enfermo en la terminalidad y luego jornadas de formación de voluntariado paliativo. Entonces, ese voluntariado paliativo, por ejemplo, lo hemos extendido hacia la soledad. Entonces, ayudamos ujú. a la sociedad en general a formarse en esos campos que son tan necesarios. Y los médicos no podemos llegar a todos, pero si ayudamos a formar a las familias para que sepan cuidar al enfermo, pues el beneficiario será el enfermo. Y así también nosotros
compartimos en plan más sencillo las cosas que sabemos con los que pueden hacer bien a los demás. Estupendo, pues pues habéis planteado un montón de formas, ¿no? de plasmar esa colaboración, así que bueno, ojalá que esto sirva también, aparte de para Qué conoceros pena, mejor y conocer vuestra no tarea. se escucha. Ah, ¿no me escucháis? Sí, escuchamos. Sí, creo que Wilson, creo que el No, problema lo tenemos con tu audio. no, se ha borrado el audio. Sí. Pues no sé si no hay más preguntas ahora ya. No sé si vosotros, Fernando, tú de Víctor, si queréis decir alguna cosa para terminar y ya cerramos la sesión o lo dejamos aquí. Encantado. Eso, Muchas acá gracias. estamos. Muchas gracias, de verdad, por darnos voz y yo creo que bueno, que lo que hemos dicho, cada uno que aporte lo que pueda allá donde esté y si buscamos este espacio, pues también, ¿no? Bienvenido es. Nada, por nuestra parte, vamos, por parte de Redpal, al revés, muchísimas gracias a vosotros, como os decía al principio, no solo por haber aceptado contarnos vuestra experiencia en cooperación, sino, por supuesto, por la labor tan encomiable que estáis haciendo. Muchas gracias. Como red andaluza, es que al revés, ¿no? Nosotros nos parece que nuestra obligación es daros voz, ¿no? Y apoyar este tipo de iniciativas tan imprescindibles. Así que, por supuesto, contar con Redpal como aliada siempre que lo necesitéis o que podamos echar una mano en algo para la difusión, para cualquier tema que se os ocurra que podamos colaborar como red, ¿vale? Esta es vuestra casa, igual que la es de todos los paliativistas de Andalucía, vamos, y todas las iniciativas buenas que hay en esta comunidad. Nosotros encantados de daros voz precisamente. Pues nada, muchísimas gracias, gracias a los tres, gracias a todas las personas que os habéis conectado, que habéis tenido interés en esta sesión, gracias a Paliativos Sin Fronteras, enhorabuena por abrir esta delegación en Andalucía y ojalá que, bueno, pues que sea una iniciativa enriquecedora, provechosa, satisfactoria para vosotros y que vaya creciendo y aumentando su labor, ¿no? Que supongo que es el objetivo que tenéis. Y como decía, pues esta es vuestra casa siempre. Aprovecho que es la última sesión del 25 para desearos a todas las personas que nos veáis en estos días, pues unas felices fiestas y un maravilloso próximo año 2026. Eh, y hasta la próxima. Eso es. Bien. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Chao.